La otra vez se nos fue de tiro largo y se me olvidó. Bueno, efectivamente, es como, el comparativo es como el agua. ¿Por qué? Porque el agua líquida puede pasar a ser gaseosa o puede pasar a ser sólido. Y el sólido puede retornar de estado. ¿Qué es lo que pasó con Dios? Dios, en su esencia natural, primitiva o primaria, Él es espíritu, pero Él se manifestó en carne. Pero cuando Él dijo, ahora estoy con vosotros, pero luego estaré en vosotros. Entonces yo pregunto, si Jesús está en nosotros, ¿en cuál de los tres estados está? Pues de los dos principales, ¿está en estado espiritual o carnal? Espiritual, porque no puede ser que Jesús en carne esté dentro de nosotros. No, Jesús en espíritu está dentro de nosotros. Entonces, nótese cómo siendo espíritu se manifestó en carne y ahora es espíritu de nuevo. Es decir, que él puede moverse de un estado al otro sin que sean tres personas distintas. No pasa así con la famosa comparación del huevo, que el huevo, por más que la clara quiera ser yema, nunca lo será. La clara es clara de principio a fin y no puede ser otra cosa. Lo mismo la yema y lo mismo la cáscara. Entonces, esos tres componentes son como son. Hay otra posible comparación eh, y tiene que ver con los seres humanos, las personas mismas. Nosotros tenemos edades. Entonces, cada uno de nosotros podemos tener nuestro recuerdo cuando éramos niños y hasta tener la fotografía del niño, del joven y del adulto. Tres fotografías que al mirarlas puede que tengan algún parecido o puede que no se parezcan en nada, pero son la misma persona. Misma persona en tres tiempos. Entonces, si vamos a lo de la fotografía, esas tres fotos de tiempos distintos no son, tienen un mismo nombre, porque yo me llamo igual cuando estaba bebé, cuando estaba niño, adolescente, joven, adulto, y ya casi en la cuarta edad. Ese nombre no va a cambiar. Claro, aunque hoy hayan excepciones, hay gente que se cambia el nombre, pero lo normal es que el nombre permanece hasta el tiempo, por todo el tiempo. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús es el nombre de Dios de principio a fin. Hasta ahí eso está claro, ¿verdad? Si tienen dudas o preguntas, por favor, no se queden callados porque para eso es este taller, para poder aprender y resolver cualquier inquietud que tengamos. Vamos a compartir entonces. Veo aquí, a ver, aquí. La importancia del bautismo, esto ya lo vimos, esto es prácticamente repaso. A ver, acá. ¿Para qué sirve el bautismo? También ya lo vimos. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquellos que se han arrepentido genuinamente. Ya dijimos pues que es arrepentimiento. Pruebas del bautismo en el nombre de Jesús realizada por los apóstoles. Bueno, hay algunas unas citas, Hechos 2:38, Hechos 8 del 12 al 16 y otro montón más. En Asia Menor, en Éfeso, Hechos 19 del 1 al 7. Saulo de Tarso mismo, Hechos 22 del 13 al 16. En Primera de Corintios 1 del 10 al 17, etcétera. Todos los bautismos registrados en la Biblia, todos están realizados en el nombre de Jesucristo. No hay ningún bautismo en la Biblia que esté ejecutado diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa controversia? Que es inclusive una controversia, una diferencia grande
Yo diría que es como la principal diferencia en la mayoría de las iglesias evangélicas o el mundo cristiano en general. Bueno, ¿quiénes son los cristianos? Si hablamos en términos culturales o identidad religiosa, pues hay un montón de gente que se llaman cristianos, empezando por el catolicismo. Los católicos tienen a Cristo como identidad religiosa, ¿cierto? Como una deidad. Pero también están, bueno, los católicos que creen en Cristo, pero además creen en el Padre, también en el Hijo y el Espíritu Santo por separado, pero además creen en José, también en María, en San Bartolomé, San Lucas, San Juan, todos los santos, y cada vez hay nuevos santos a los cuales le separan un día festivo en el año. Colombia es un país que tiene muchos festivos por los santos, porque es un país muy religioso. Pero si usted dice aquí en este entorno de Bélgica, yo soy católico, es cristiano. Sí, sí, cristiano. Bueno, bíblicamente cristiano son los que son de Cristo. Pero culturalmente, en el ámbito religioso cristiano están los católicos y todas las demás iglesias evangélicas que tengan a Cristo, en Cristo algún reconocimiento, grande, mediano o pequeño, pero si lo tienen en cuenta, entonces ya son cristianos. Dentro del grupo evangélico tenemos los que creen en tres dioses o Dios en tres personas y se les llama trinitarios, porque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personajes coexistentes. Recordemos la palabra co. Co es del mismo tamaño que, por ejemplo, copiloto es piloto igual que el piloto. El piloto que lo auxilia, pero igual es piloto. Coasistente es el asistente de alguien que está al lado. Copastor es un pastor al lado del pastor. Entonces la partícula co eh, nos implica a alguien que existe al lado del otro y son del mismo género. Inclusive la Iglesia Católica tuvo un debate muy grande y ha tenido varios, aún en el interior, en el seno de la Iglesia Católica, en los concilios. ¿Saben qué son los concilios de la Iglesia Católica? Bueno, los concilios son grandes reuniones que ellos hacen, convocados por el Papa, para discutir algún asunto de trascendencia. El primer concilio fue en el año 325 y se llamó el Concilio de Nicea. Luego hubo otro concilio, luego otro, luego otro. Así como importantes en el tiempo, han habido como 25 concilios. Y en uno de ellos lo convocaron para definir si Jesús era Dios o no. Imagínense, Iglesia Católica pensando si Jesús era Dios o no. Luego dijeron si era igual o no. Entonces empezaron a debatir sobre una palabra. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo eran de la misma sustancia o de una sustancia semejante. ¿Ustedes qué creen que qué definieron? ¿Que Jesús era de la misma sustancia del Padre o de una sustancia semejante? Ellos terminaron diciendo que Jesús era de una sustancia semejante. Es decir, que se parece, pero no es igual, es semejante. Como nosotros somos semejantes, pero no iguales. Aún los hermanitos y aún los mellizos son semejantes, pero no iguales. Eso lo hicieron en un concilio. Por allá en otro concilio, ellos mismos le siguieron dando vuelta al asunto y definieron, no, estábamos equivocados. Jesús es de una sustancia, de la misma sustancia que el Padre.
y el Espíritu Santo, de la misma sustancia. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ellos creen hoy? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personajes de la misma sustancia, pero finalmente tres personajes separados, que coexisten, o sea, que existen uno a la par que el otro, que conviven y que están entrelazados. Bueno, por lo menos se acercaron en decir que Jesús es de la misma sustancia del Padre, pero quedaron de todas maneras distantes de lo que la Biblia dice porque igual hicieron una separación de personajes y siguen pensando que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro, cuando la Biblia no maneja eso. De la Iglesia Católica entonces salieron un montón de iglesias trinitarias o evangélicas trinitarias que siguen pensando que Dios son tres personas. ¿De dónde salió ese concepto que es tres personas? Pues de las antiguas mitologías, que no solamente tres, sino cuatro, que es un clan familiar. Si usted mira por allá, por ejemplo, en la mitología griega, entonces los dioses se casaban, un dios con una diosa y tenían hijos diosesitos, ¿cierto? Entonces estaba la diosa Juno, la diosa no sé qué, el dios Júpiter, el dios Saturno. Y cuando ellos dicen el dios Saturno o Júpiter, cada uno de esos, en realidad no están haciendo honor a los planetas. Es al contrario. Ellos se figuraron primero los dioses y luego, en honor a ese dios, le pusieron el nombre a un planeta. ¿Sí sabían ustedes eso? Entonces, el planeta tiene el nombre en honor a su dios. Y esos dioses tuvieron hijos, de ahí inclusive también las constelaciones. Hay una diosa que se llama Andrómeda, entonces es una constelación, y así sucesivamente. Es como los cráteres de la luna. ¿Sabe que la luna tiene cráteres, verdad? ¿Sabían que hay un cráter que se llama Garavito, un cráter llamado Garavito en la luna? Y ese cráter Garavito le pusieron ese nombre en honor a un científico colombiano de apellido Garavito. Un científico astrónomo, ¿cómo es? Astrónomo y científico colombiano le dio ese nombre, o la ciencia le dio el nombre a ese cráter en honor a un científico colombiano con ese nombre. Pues así hizo la mitología griega, la egipcia, mitologías antiguas, le ponían nombres a los planetas porque hubo gente muy observadora del cosmos. Entonces descubrieron por ahí un planeta, entonces ese es como el dios tal, y le pusieron nombre a sus dioses. Volvamos al entorno más cercano. Entonces hay iglesias trinitarias iglesias evangélicas que creen en tres dioses. Hay otras que creen solo en dos. Entonces los que creen en tres son trinitarios. Los que creen en dos, ¿cómo se llaman? Si en tres son trinitarios, en dos son dualistas. Dualistas, porque ellos dicen, bueno, ¿qué piensan los dualistas? Pues que el Padre es espíritu y el Espíritu Santo pues también es espíritu, por lo tanto el Padre y el Espíritu Santo, pues ahí Dios dice, eso no hay razón de que sean dos, es uno solo, el Padre es el Espíritu Santo y el Hijo sí es otro porque es de carne. Entonces ahí dicen, tenemos el Padre que es el Espíritu Santo y tenemos el Hijo, creen en dos, los dualistas. Entonces ya sabemos, los trinitarios creen en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres distintos. Los dualistas creen que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo y el Hijo es otro, entonces ahí están los dos. Y están los unicitarios. Los unicitarios somos nosotros, que creemos, y hay razones y hay documentos bíblicos que nos llevan a afirmarlo, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas ni tres dioses, sino tres manifestaciones o tres modos, pero finalmente un solo Dios. Quienes también creen que hay un solo Dios desde la antigüedad, los judíos y también los musulmanes. Ellos son monoteístas por excelencia.
pero no creen que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, sino que creen que Jesucristo es un profeta, así como Mahoma también es un profeta. De eso lo haríamos algún día, si Dios nos permite, con una gran diferencia. Dicen los musulmanes, yo hablando con ellos y leyendo el Corán, que Jesús es un profeta y Mahoma también, pero que Mahoma murió, tiene fecha de nacimiento y fecha de muerte, pero que Jesús no murió. Ellos no aceptan que Jesús murió y resucitó, sino que simplemente no murió. Entonces yo le digo a un musulmán, hombre, si Jesús no murió, no, no murió y además va a venir, viene del cielo. Ah, entonces no murió y va a morir algún día. No, no va a morir. Entonces pensemos algo, señor musulmán. Si Jesús no murió, le voy a dar la gabela, quédese con ese pensamiento. Si no murió y no va a morir, entonces es eterno. Y la propiedad de ser eterno es de quién? Eso es un atributo de Dios. Entonces, por lo tanto, Jesús es Dios, sea que haya muerto o no haya muerto. Claro que Jesús sí murió y murió por una razón grande, que fue para rescatarnos. Es que la muerte de Cristo se dio para el rescate de la humanidad, porque por su muerte fuimos nosotros salvados. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, hermano Danilo, ¿iba a decir algo? Ok, avanzamos entonces. Creo que estamos bien. Algunas doctrinas importantes para la salvación. La gracia de Dios. Entonces decimos que la gracia se puede, este ya sí no es repaso, ya este es tema nuevo. La gracia de Dios se puede definir como el favor o regalo inmerecido de Dios. Efesios 2.8. Vamos a mirar qué dice Efesios 2.8. Abro aquí la Biblia. Tengo Efesios, capítulo 2 y el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mire, dos cosas tenemos que ver aquí. Primero, que somos salvos por gracia. Por gracia quiere decir como un regalo. Y dice por medio de la fe. Entonces, creo que sí habíamos hablado ya algo de esto. ¿Cómo que por gracia, por medio de la fe y que es un regalo? Entonces, mm, estamos hablando, si se acuerdan de pronto, acerca de un líquido que nosotros apreciamos mucho, el agua, ¿verdad? Eh, el agua viene por una tubería. ¿Qué nos importa a nosotros? El agua. Pero si no hay tubería, no tenemos agua. Ahora, ¿qué es más importante que el agua y que la tubería? Pues la fuente, porque si no hay fuente, aunque haya tubería, no hay agua. Entonces, la fuente es Cristo. El agua es el regalo de Dios que es la salvación. Y la tubería por donde viene el regalo es la fe. Entonces, Cristo es el que da la salvación. Es el regalo, es la salvación, es la gracia, ¿cierto? ¿Y por dónde recibimos ese regalo? Así como el agua que viene de la fuente por la tubería, no nos importa la tubería sino el agua, pero sin tubería no tenemos agua. Y los que viven en un edificio menos, ¿cómo va a subir el agua hasta por allá pisos 20, 30 si no hay tubería? Entonces la tubería es indispensable para que el agua llegue a nuestra vida. La fe, se equipara a la tubería en este caso, la fe es el conducto por el cual llega a nosotros el regalo desde la fuente. La fuente es Cristo y el regalo es la salvación. Entonces la salvación es un regalo de Dios que nos da a nosotros por fe. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no creemos, no tenemos fe,
Es como si no tenemos tubería para recibir el agua. Entonces, por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es fundamental para poder creer. Yo tenía un problema en mi niñez o tal vez en mi adolescencia. Yo decía, ¿por qué Cristo murió por mí? Si cuando Él murió yo no había nacido. Preguntas que se hace uno de adolescente. Y yo creo que a veces ni de adolescente. Vamos a responderle esa pregunta a un adolescente, al adolescente Didier. El adolescente Didier de edad de aquellos años se pregunta, hermana Caterina, hermana Livani, hermano Danilo, hermano Deifer, ¿quién me ayuda a responder mi pregunta? ¿Por qué Cristo murió por mí si cuando Él murió yo no había nacido? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Qué se imagina usted? No me dejen en la ignorancia. Ven, hermano, pues porque según las Sagradas Escrituras dice que Él vino por todos los pecadores, vino a salvar lo que se había perdido, porque pues Él está tanto en el presente, en el pasado y en el futuro. Ujú. Bien, muy bien. ¿Quién tiene otra explicación o un complemento a ella? Gracias, hermano Danilo. Está bien. Y ahí la salvó cuando dijo, Él actúa en el presente, en el pasado y en el futuro. Porque si no menciona eso, yo me quedé pensando, pues sí, pero vuelvo a la misma. Él murió por los pecadores, pues yo no había nacido. Por lo tanto, yo no Yo, había hermano, pecado. tengo otra. Otro argumento, a ver. Ajá. Bueno, yo tengo entendido que el pecado entró en la humanidad desde que Adán y Eva pecó. Entonces, desde ahí para acá, todos ya nacemos con pecado. Desde ahí ya el pecado está en nosotros, mejor dicho. Mm, Y por eso Jesucristo vino y murió por nosotros para darnos la salvación, porque de no ser así, pues si uno nace sin pecado, por ejemplo, una persona que nace en un hogar cristiano, se cría siempre por ese camino, digámoslo así, pues digamos que puede ser una persona sin pecado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. O ujú, personas que dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, no sé qué, ta, ta, ta. Por eso, pero así aparentemente no le hagamos daño a nadie, ya en la naturalidad ya el pecado está en nosotros, ¿no? Desde Adán y Eva, nosotros heredamos el pecado desde que ellos pecaron, ¿no? ujú. O no es esa la respuesta. Eso es lo que yo tengo entendido de por qué, acerca de lo que usted dice de su pregunta de adolescente. Bueno, eso que usted dice es verdad. Yo no puedo refutarle eso que usted acá dice. Usted ha dicho las cosas que son ciertas, pero ¿cómo conectamos la muerte de Cristo a alguien que todavía no había nacido cuando Cristo murió? ¿Cómo Dios me puede salvar a mí 2000 años atrás que yo no había nacido? Aunque lo Por que lo usted que dijo es dice el verdad. hermano, por lo que dice el hermano Danilo, porque él actúa en presente, en futuro y en pasado. Bien, bueno, por ahí la salvó Voy, de nuevo. eso, ¿no? Bueno, ¿quién tiene otra respuesta? Vamos bien, vamos bien. A ver, ¿qué dice Livania? ¿Qué dice Catherine? Pues para complementar lo que decían los hermanos, yo diría que más que Cristo murió por los pecados, murió para salvarnos de esa naturaleza pecaminosa. Ujú, Entonces, claro, como adolescente, no es, bueno, sí, te está salvando de los pecados que hayas cometido, pero más que de esos pecados que hayas cometido, es de esa naturaleza pecaminosa que te puede llevar a pecar. ujú. Y si no soy adolescente, sino que ya estoy viejo, igual no había nacido para esa fecha. Igualmente, igualmente. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué dice Livania? Toca encender el micrófono.
No se oye, no se oye. Ahí, Ahí sí, ahí sí. lo que pasa es que estaba con los auriculares. Bueno, para mí, porque en sí, Él es infinito. Ujú. Él es infinito y ya sabía que nosotros íbamos a estar en este mundo para Él, porque él lo sabe y lo puede y Él es infinito, entonces eh, eh, yo pienso que Él ya sabía que nosotros íbamos a existir. Claro que sí. Ya lo sabía, mejor dicho, y lo va a seguir sabiendo y por eso Él murió, porque Él murió por en sí todos sus hijos que son, yo lo veo así, son o estamos en este mundo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un conjunto de todas estas respuestas y vamos a pensar en un hombre rico, muy rico, que tiene una muy grande herencia y empieza a repartir su herencia. Y bueno, esta herencia, yo me voy a imaginar que yo soy ese hombre rico. Uy, señor. O Danilo, o cualquiera de ustedes. Entonces, usted es ese personaje de mucho dinero. Usted dice, bueno, voy a escriturar desde ya tantos miles o tantos millones de euros para mi hijo. Ah, pero es que tengo 4 hijos. No importa, tantos para mis 4 hijos. Pero tengo tanto dinero que también quiero que se le dé una participación a mis nietos. Estoy calculando más o menos unos 4 nietos por cada hijo. Pero tengo tanto dinero que voy a calcular también para mis bisnietos y mis tataranietos y mis tataranietos, tataranietos. Y tengo todo el dinero del mundo que quiero que ninguno de mi descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta la última de la tierra, disfruten de mi herencia. Resulta que el hombre se muere y los hijos son los primeros en decir, hombre, aquí está la herencia de mi papá. Luego nacen los hijos y dicen, mira, aquí está la herencia de su abuelo. Algunos lo conocieron, otros no lo conocieron. Luego los bisnietos, bueno, aquí está la herencia de su tatarabuelo. Unos lo conocieron, otros no. Ya los tataranietos no lo conocieron, pero alguien se encargó de decirle, aquí está la herencia de su tatarabuelo. Y los un millón de tatas adelante, nietos, no conocen al un millón de tatas anterior abuelo, pero ahí está la herencia, porque era tanta la riqueza que alcanzaba para todos. Eso en el vida real no existe porque no hay un hombre que tenga tal riqueza, hablando de dinero. Pero en la vida real de la salvación sí existe, porque Dios es el dueño de todo y tiene perdón y gracia infinita. Cuando Él muere, dice, yo voy a morir por el pecado de los que están aquí, los que me están dando muerte. Empezó diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al que estaba al lado en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues, de una vez empezó a dar herencia de salvación. Y le dijo a los apóstoles, ustedes van a tener herencia de salvación, y sus hijos y vuestros hijos, y quedó escrito, y todos los que el Señor vuestro Dios llamare. ¿Han leído ese versículo? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a leerlo porque ese es bonito, ¿cierto? El Señor nuestro Dios llamare. Vamos a ver. Hechos 2:39. Ah, sí está. Entonces, compartimos pantalla. Aquí lo tenemos. Hechos 2:39 dice, me moví aquí. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Entonces hay una promesa de Cristo para sus hijos. Bueno, Dios en la carne no tuvo hijos, pero Él dice, yo soy vuestro Padre y no os dejaré huérfanos. Entonces, espiritualmente, Él es nuestro Padre. Y Él dice, y a los hijos de los hijos y a los hijos y a los que
del Señor vuestro Dios llamare. Entonces, de esa manera, esa muerte de Cristo entrega una salvación a futuro. A futuro dice, a partir de ahora, mi muerte está por los pecados de los presentes, de los pasados y del futuro. Ustedes todos coincidieron en eso. Todos los que el Señor llamara. Entonces estamos disfrutando de una herencia desde la muerte de Cristo hasta hoy, pero hay una sola condición, creer. La condición es creer. Obviamente, cuando uno cree, entonces actúa en función de esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Volvamos a la historia del hombre rico que dejó herencia para los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Resulta que para cada uno de ellos hay un dinero, bastante dinero, pero hay una norma. Bueno, usted tiene que ir a tal entidad o a tal banco, presentarse con esta tarjeta, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Con esta tarjeta y ir a tal lugar, firmar y reciben el dinero. Si usted lo cree, recibe la tarjeta y va y toma su dinero. ¿Qué pasa si alguien no cree? Pues la herencia está y el dinero está. Pero si no cree, no toma la tarjeta y no va y retira el dinero. Entonces, aunque hubo herencia, no hubo herencia para él. Todos los demás son ricos menos ese. El que no creyó será pobre. Pero ¿cómo ese es pobre sabiendo que su tatarabuelo le dejó herencia? Sí, le dejó herencia, pero es pobre. ¿No ve que él no creyó? Así mismo es con Cristo. Él nos dejó herencia de salvación a todo el que creyere. A los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, es decir, les dio el derecho, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Y cuando cree uno, pues coge la tarjeta y va al banco o a la entidad y reclama el dinero. Aquí en este caso no hay ni tarjeta, ni entidad, ni dinero, hay salvación. Y la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a buscar ese texto. Dice, el que creyere. Perdón, el que aquí es donde tengo que buscar. El que creyere. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Alguien puede leer aquí el resto? ¿Quién me ayuda? Mas el que no creyere será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Esto es para quién? Para los que creyeren. El que creyere y fuere bautizado. Por eso dice, ¿en qué creer? Pues aquí lo dice. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? Así como en la historia que les dije ahorita, hay que creer que ese tatarabuelo dejó una herencia para mí, aunque no lo conocí, ni mi papá, ni mi abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo, pero en una generación lejana hubo alguien que dejó una herencia a mi nombre. Si yo lo creo, disfruto de ella. Si no lo creo, pues no. La salvación es igual. Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial, ¿por qué Él es Padre? Uno, porque está anunciado desde Isaías. En Isaías 9:6. Vamos a mirarlo. Isaías, a ver dónde está. Ese Isaías a veces se pierde. Aquí está. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, está hablando de Cristo. Hijo nos es dado.
Y el principado de su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí vienen dos atributos para ese niño, Dios fuerte y Padre eterno. Entonces el niño es Padre eterno. Entonces mi Padre eterno me dejó una herencia, aunque yo no lo conocí. Es más, y aun si lo hubiera conocido, ¿sabe qué dijo Pablo a los apóstoles? Mire, a Jesús lo conocimos en la carne, pero aun si lo conocimos, ya no lo conocemos así, porque Él fue glorificado otra vez, es decir, retornó su estado natural. Entonces, ese Padre eterno que es Cristo nos dejó una herencia. ¿Cuál fue la herencia? Que murió en la cruz por los pecados de todos nosotros. Si yo lo creo, pues entonces me bautizo. Si no lo creo, pues no me bautizo. Entonces, depende del creer. Y si alguien dice, pastor, ¿y si yo creo solamente? Lo que pasa es que creer exige obras. Recordemos la tarjetica. Alguien dice, bueno, yo creo que con la tarjetica, creo que mi tatarabuelo me dejó la herencia. Bueno, pues si lo crees, tienes que coger la tarjeta e ir por el dinero. Si tú crees que Cristo lo hizo, pues tienes que coger la Biblia, declararlo e ir por el bautismo. Si no lo haces, pues se queda a medio, porque la fe sin obras es muerta. ¿Se acuerdan que eso dice la Biblia, verdad? Que la fe sin obras es muerta. Entonces creo que con eso ya entendemos por qué, creo que le damos respuesta pues al adolescente aquel y al no adolescente. ¿Por qué Cristo murió por mí si yo no había nacido? Porque Él dejó una herencia de salvación para sus hijos, nietos. Bueno, Jesús no tiene nietos. Para los hijos, hijos de los hijos, hijos de los hijos, todas las generaciones venideras, con una sola condición, el que creyere y fuere bautizado. Y aquí viene una condición más. Ustedes me dicen si es suficiente. Pastor, entonces si yo me bautizo y soy bautizado, si yo me arrepiento y soy bautizado, ya con eso soy salvo. Porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. ¿Será eso suficiente o se requiere algo más? ¿Qué dicen ustedes? No es suficiente, hermano. ¿Qué hace falta? Hay que perseverar. Hay Hay que que, perseverar. Muy bien. Vamos a buscar donde nos dice eso. El que persevere. A ver, fin, persevere hasta el final. Eso está en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el final, ¿sí lo están viendo, cierto? Este será salvo aquí. El que persevere hasta el final. Entonces hay que ser bautizado, sí. Bautizado es recibir la herencia y perseverar es conservarla. Entonces vamos a añadirle ese elemento a la historia del hombre rico. Alguien lo cree. Creyó que el hombre rico le dejó herencia aunque no lo conoció. Tomó la famosísima tarjeta, pues reclamó el dinero, ahora es millonario, pero cogió ese dinero y lo tiró. Si lo tira, aunque recibió herencia, ya no es millonario. Ya es pobre como era antes. El que es bautizado inmediatamente obtiene la salvación. Atención, inmediatamente. Aunque no estemos en el cielo todavía. Les voy a confesar algo. Ustedes saben, yo nací en un hogar cristiano y estoy en la iglesia desde mi juventud, pero igual me dio muchas vueltas la cabeza. Y a mí se me hacía como extraño y muy fantasioso y no sé qué cuando yo escuchaba al pastor que decía ya, levanten las manos los que son salvos y un montón de manos levantadas. Y yo, oigan a esto, es que salvo, es que ya están en el cielo, pues. Uno aquí luchando, Dios mío, y que ya están salvos.
¿Ha pensado usted en algo así por el estilo? ¿O yo era el único así, muy todo como medio cierto? A mí me costaba trabajo que alguien dijera, sí, yo ya soy salvo. Bueno, es que la salvación tiene que tener una realidad aquí en la tierra que será ejecutada en el cielo. Entonces, volvamos a la herencia. Esa herencia me sirve mucho. Yo creo que mi tatarabuelo me dejó una herencia y voy y reclamo la tarjetica. Y creo. Tengo la tarjeta en mano. Yo le creo y tengo la tarjeta. ¿Soy millonario? Sí, yo soy millonario. Lo que pasa es que no he ido a reclamar el dinero, pero yo ya está escrito que si yo lo creo, cogí la tarjeta, yo soy millonario. Pues no he ido al banco porque no necesito plata todavía, pero yo ya soy millonario. A la hora que quiera voy y saco. O cuando trabajábamos en la antigüedad que nos pagaban con cheques, a mí me pagaban con cheques. Yo terminaba de trabajar la semana y hacíamos una fila y nos entregaron un papelito que decía el nombre, la empresa, el sello y cuánto me gané. Ese papelito valía dinero. Yo iba con mi dinero en el bolsillo. ¿Cuál dinero? Con un papel. Pero ese papel representaba un valor. Cuando yo estoy bautizado, ese bautismo representa un valor, representa mi salvación. Entonces yo estoy bautizado, soy salvo. Todavía no he cobrado la salvación porque la voy a cobrar cuando llegue al cielo, pero ya la tengo en mi mano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidarla, cuidar la salvación, como cuando me pagaban, ya me pagaron y ese cheque yo tenía que cuidarlo. Mire, yo no había ido al banco, tenía el cheque en la mano y donde se me pierde el papelito, lo cogía otro y lo cobraba. Ay, señor, cuide ese papelito que es el trabajo de toda la semana o la quincena o el mes. Pues la salvación, el bautismo es ese cheque al que lo porta, al portador, que le dice, usted ya es salvo. Pero como dijo Deifer ahorita, hay que perseverar. Perseverar es mantener esa salvación conmigo. Si yo peco, estoy tirando la salvación y pierdo la salvación. Entonces aquí viene una pregunta. Pastor, me dejé llevar, perdí la salvación. ¿Qué hago? ¿Me tengo que bautizar otra vez? No. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando uno tira la salvación, yo cojo la tarjetita y la tiro, pues el dueño original que es ese hombre rico, en el caso nuestro el tema es Dios, él va y recoge la tarjetita. Este la tiró, pues yo la recojo. Señor, yo me arrepiento de verdad que fallé otra vez. Perdóname. Y me arrepiento sinceramente y me perdono. Digo, Señor, lo dijo David. David pecó y dijo, es una frase muy linda. ¿Quién se acuerda? Vuélveme él. ¿Alguien se acuerda? El El gozo gozo de de tu la salvación. salvación. El gozo de las... vamos a buscarla que eso es mejor buscadito, ¿cierto? El gozo de la salvación. Vuélveme el gozo. Aquí está. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esto lo hizo David cuando cometió un pecado muy grave. Y él empieza diciendo aquí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y sigue manifestando ahí toda su situación hasta que por allá dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, cuando uno, habiendo sido bautizado, tiene la salvación, peca, te mira lo que voy a hacer. Ese pecar es como tirar la salvación.
pero me arrepiento, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué hace el Señor? Coge esa salvación que hemos tirado y me la devuelve. No tengo que bautizarme de nuevo. El Señor me la devuelve. ¿Cuál es el peligro de eso? Que si yo lo cojo de costumbre como un círculo vicioso, puede ser que en un espacio en que tiré mi salvación y me voy a arrepentir, puedo morir. Y si me coge la muerte sin la salvación en la mano, pues lo único que tengo es condenación, ¿cierto? Entonces, es un riesgo que yo no puedo tomar abusando de que Cristo es misericordioso y de que es amplio en perdonar. Entonces, creo que esto nos deja claro ya cómo es el tema de la gracia de Dios y la fe para salvación. ¿Sí, sí está claro esto hoy? ¿Deifer? ¿Oui? ¿Elivania? ¿Sí? ¿Danilo? Amén, hermano. A ver, ¿Caterine? Bueno, eso está claro. Entonces, pasemos al siguiente tema. Mm, la gracia de Dios. Igual aquí vamos, yo les llevaré las cartillitas y van a estudiar un poquito más los versículos para que luego viene la fe. La fe ya lo vimos, pero hablemos un poquito más que es importante. Mire, la fe, hay dos maneras de definirlo, una manera muy técnica y una manera práctica. La manera técnica es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo en aquello que no veo. Miren, nosotros tenemos fe en muchas cosas y no nos damos cuenta. ¿Quiénes se acuerdan de ustedes quién descubrió América? ¿Quién? Amén, Cristóbal hermano. Colón, ¿no? Y Oh, y usted lo vio, No, pero lo cree. eso dicen los libros de Eso historia, dicen los ¿no? libros. Y Y por nos ahí un enseñan en el debate si, colegio. y por ahí un debate si fue él, si fue Américo Vespucio, pero cualquiera de los dos fue. ¿Quién libertó 5 naciones en Sudamérica? un Bolívar, Bolívar. Simón Bolívar, ¿cierto? Y ahí está entonces Venezuela, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú Perú, ¿y cuál es el otro? y Bolivia. Y Bolivia, ¿cierto? Entonces, el libertador, lo que dice el Chávez, mi libertador. Todo el mundo cree que es el libertador, y entonces, usted diga, hijo, usted diga. Y entonces encontramos Plaza de Bolívar en todas las ciudades de Colombia hay una Plaza de Bolívar. ¿Sabían ustedes eso? Y yo no sé si en Ecuador también hay Plaza de Bolívar. Y les cuento, en Bruselas hay una Plaza de Bolívar con la estatua de Bolívar. ¿Sabían? Bueno, la encontramos ahí al frentecito de Gardenor. Para que vea, al frentecito de Bolívar, de Plaza Gardenor, hay un monumento de Bolívar. ¿Qué hace ese señor aquí? Bueno, mucha gente lo creyó y el hombre tuvo sus batallas y eso lo creemos sin ver. Nadie de nosotros estuvo allí, pero lo creemos. Y muchas otras cosas creemos. Hasta hace poquito pensábamos que eran, ¿cuántos planetas del sistema solar? Sí, 9. 9. Y ya eso cambió. ¿Cuántos son? Ahora no sé la actualidad, pero se han descubierto un montón. No, pero del sistema solar. Ah, Vamos a recordar ahí geografía. Eso yo me acuerdo, es que yo fui a la escuela y a mí me gustaba todo eso. Mercurio, Venus, Mercurio, Venus, Venus, Marte, Tierra, Marte, Saturno, Júpiter, Júpiter, Saturno, Saturno, Neptuno, Urano, Urano Neptuno y y Plutón. Plutón, 9 planetas. Pues recientemente la NASA y científicos astronautas dijeron, Plutón
no es planeta. Sale porque es un exoplaneta, es una... No tiene las características, entonces lo devolvieron de la Universidad de los Planetas. Ahora entonces, en las escuelas enseñan que son 8. A nosotros nos enseñaron que eran 9 y muchos murieron pensando que eran 9. Bueno, ahora eso se reescribió la historia y ya son 8. Sí sabían eso, ¿verdad? No, hermano. Bueno, ahí les cuento que a Plutón lo devolvieron, lo sacaron de clase. Señor Jesús. Entonces creemos las cosas porque nos le enseñan y eso es, en realidad eso es fe, es creer, es creer. En los principios matemáticos hay muchas cosas que las creemos a ciegas. 2 a la 0, 1. 3 a la 0, 1. Todo número elevado a la 0, 1. Caterine. Hermano, ¿y cuál es la diferencia entre fe y confianza? Bueno, la confianza está fundada en un registro histórico, en una vivencia. No, es que, hombre, yo confío en fulano de tal porque empezó, al principio me dijo que si le prestaba 5 euros, yo se los presté y me pagó. Entonces después me dijo que le prestara 10 y se los presté y me pagó. Y después 20, pues se ha ganado la confianza. Ahora le presté 100 y ya no me pagó. ¿Cierto? Entonces la confianza es esa fe, es la misma fe, pero basada en un registro histórico, en una vivencia. Mientras que la fe, netamente dicho, no está apoyada en una vivencia personal. Al principio tiene que ser la fe sin ver. Y aquí ya es al contrario. Cuando yo hago confianza por un registro histórico y estoy creyendo, pero esa confianza puede ser que algún día me falle. Inclusive por ahí una frase dice, seguro mató a confianza. ¿Han escuchado? Y lo mató por la espalda para ir a la fija. Yo me sé muchos dichos viejos. En el caso de la fe es al contrario, y sobre todo cuando es la fe en Cristo, porque tenemos fe en Él sin saber muchas cosas, sin entender mucho, pero voy a creerle. Y Dios no nos defrauda, al contrario, nos construye cada vez más confianza. Y al principio era una fe ciega, pero ahora decimos, no, es que tengo una fe que no es simplemente ciega, es una fe con soporte, es una fe con razón, una fe con lógica, una fe razonable, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿en dónde era que yo estaba? Así, en la fe. Entonces, la fe en Cristo, todos tenemos la capacidad de creer, es lo que estamos diciendo. Unos creen una cosa y otra, pero nosotros debemos aprovechar esa capacidad. Todos los seres humanos tienen capacidad de creer y eso se llama fe, capacidad de fe. Nuestra fe en realidad es orientada de acuerdo a lo que oímos y nos ha tocado y gracias a Dios que hemos oído hablar de Cristo, hemos oído hablar de Dios y esa fe no nos ha traicionado. Porque todos los que han confiado en Cristo no han quedado avergonzados nunca. Yo tengo que decirlo y yo lamento para muchas otras doctrinas que han creído en otras deidades y han quedado defraudados. Porque más han registrado que no hay. Vea, esta semana eh, estuve hablando con un chico. El hombre nació en la religión del Islam, pero ha conocido la vida cristiana. El cristiano dice, pastor, es algo tan distinto que yo no lo creía, pero ahora lo siento. Por primera vez en mi vida yo puedo sentir a Dios en el corazón. Un hombre ya grande. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedaron creyendo algo y yo lamento por ellos.
que lo creen, pero nunca sienten nada. Nosotros hemos creído en un Cristo que se deja sentir. Y yo quisiera invitarlos a ustedes, porque yo no estoy seguro de ustedes hasta dónde han logrado acercarse a Dios, pero quiero decirles que es posible y que se puede sentir a Dios en el corazón. Entonces, por la fe, por la fe. Yo le invito a que cuando usted se arrodille a orar, arrodíllese allá en su cuarto, creyendo que Dios está ahí, como que está hablando con alguien. Yo les contaba a ustedes la anécdota, no anécdota, una historia me pasó con una anciana. En la primera iglesia que me tocó administrar oficialmente, había una anciana de nuestra iglesia y yo iba a visitarla, estaba muy enfermita. Ella estaba en su cama y al lado de la cama tenía dos sillas. Y yo me fui a sentar y una me dijo, no, 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 ahí no, en aquella. Yo, claro, perdón, perdón, perdóneme la curiosidad. ¿Y por qué esa no se puede? Es que en esa se sienta Jesús todas las noches cuando yo voy a orar. Él se sienta ahí y yo hablo con él. Y esa silla tiene nombre propio. Siéntese en la otra. Bueno. Esa anciana tenía su plena seguridad. Claro, Jesús no necesita una silla para sentarse, pero ella tenía esa fe de que ese era el espacio donde se sentaba a hablar con Dios, o que el espacio para él. Miren, uno puede sentir a Dios en su corazón. Mm, y esa fe. Por ahí un libro, creo que es un libro. Yo les he mencionado muchos libros, yo no sé si ustedes sí los han consultado, vale la pena. ¿Por qué la fe es razonable? Otro libro que también me leí por ahí es Y la Biblia tenía razón. Entonces uno ve como hay una confrontación entre la ciencia y la Biblia. Uno dice, wow, es que eso que está en la Biblia no es solamente de fe, es que es razonable y es demostrable. Entonces vamos a dejar por ahora y hasta aquí. Quisiera compartir con ustedes, ya para finalizar, una canción que me gustó mucho, el Padre Nuestro. ¿Han escuchado ustedes el Padre Nuestro cantado? Bueno, se lo voy a mostrar. Una chica, una jovencita, a mí me impactó. Vamos a ver, de pronto a ustedes sí, de pronto no, pero igual se los voy a compartir. Permítanme un instante. A ver qué opinan de ese. Vamos a ver. De hond ter wereld achterlaten. Vamos a ver. ¿Sí están viendo la pantalla? Bueno, Sí. Namens mijn lord en ik zorg voor ¿se oye? foto's nog voordat ik vertrek. Eerst connecteer ik Ese estuvo en Got Talent, sí, señor. Esta jovencita. Hola, buenas noches. Y disfrutarlo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Entonces va a cantar, ¿no? Ella hizo una canción y me pareció genial como lo hizo. Le puso el alma. Me encanta. ¿Se oye bien? Sí, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios celestial. Qué barbaridad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad. Danos
y nuestra ofensa que de tentaciones nos protejas y con tu gran fuerza líbranos del mar, líbranos del mar, que de tentaciones nos protejas y con tu gran fuerza líbranos del mar. Gracias. ¿Cómo le ha parecido? Bonita. Me parece que es cantar creyendo lo que se canta. Y si esa chica que de pronto ignora tantas cosas de Dios, se le metió esa canción con el alma, ¿cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento muy cercano de la palabra de Dios? Entonces, cuando oremos, oremos con fe, sabiendo que Él nos está escuchando. Cuando cantemos, cantemos con fe, sabiendo que Él nos está escuchando. Y de esa manera nosotros podemos empezar a tener una relación más cercana con Dios. Eso es fe. Es fe, es saber que Él está allí a tu lado. Y más que está a tu lado, es saber que Él habita en medio nuestro. Amén. Bueno, cerramos con eso. Preguntas, inquietudes a la lección de hoy. Bueno, yo quería comentar una experiencia personal, ¿no? Ujú. Bueno, lo que usted decía de la fe y pues que Dios se manifiesta en diferentes maneras. Y le cuento, pues, que la verdad que yo tuve cuando yo empecé a asistir a la iglesia con ustedes, pues tuve una experiencia bastante, que puedo decir que nunca en mi vida había experimentado y Dios me habló en sueños. Mm, yo lo había escuchado por la Biblia, lo había visto, así, pero yo nunca nunca lo había experimentado y Dios me habló en sueños. Y, como le digo, fueron palabras textuales, o sea, no es decir que fue un sueño como a veces uno por el cansancio o algo, sino que fueron palabras textuales que me dijo. No se No se escucha. escucha. ¿No se escucha? Ay, sorry, perdón. Estaba diciendo que de verdad Dios habla y Dios habla de muchas maneras. Dios habla por sueños y hay sueños que uno dice, esto no fue un sueño producto de la frijolada que me comí anoche. No, 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 no. Ni tampoco porque comí mucho, no. No, hay sueños que uno de verdad no dice esto. Dios mío, y hay algunos que ni siquiera uno tiene que ponerse como a ¿y qué querrá decir eso? ¿Qué significará? Y voy y pregunto, hermano, ¿usted de pronto entiende, puede percibir qué significa? No hay sueños que son tan claros. También hay pensamientos, uno piensa y uno sabe cuando uno está pensando, normalmente uno, todo el día uno está pensando en una cosa y otra, el cerebro no hay que quedar quieto. Pero hay pensamientos, a mí me sorprendió una vez un niño, póngale usted un chico como de unos 10 años, y él dijo, es que Dios le habla a uno. Que un niño de 10 años le diga a uno eso. Pues me llamó la atención y yo le dije, sí, oye, ¿y cómo Dios te habla? Me dice, pues fácil, pastor. Dios me habla como en el pensamiento, como cuando uno piensa, pero uno sabe que no es uno el que está pensando. Y yo dije, vaya. Y yo tuve esa experiencia, yo era ya un hombre viejo, y ese niño lo experimentó primero que yo. Después fue que yo tuve un pensamiento así, tal vez yo alguna vez les conté mi experiencia en el hospital de uno de mis pensamientos, ¿se acuerdan? Cuando decidí quitarme el oxígeno.
¿no? Bueno, les voy a contar ese pedacito nomás. Ustedes supieron, yo estuve con COVID. Ya en recuperación. ¿Ahí me oyen? ¿Sí? ¿Me oyen ahí? Ya en recuperación, pero no del todo recuperado, pero al menos salvado pues del peligro. Todavía yo tenía oxígeno puesto y tenía que andar con un cilindro de gas, de oxígeno al lado para poder caminar y hacer mis ejercicios. De pronto yo me paré junto a la ventana y me acordé de un coro, ese coro que dice, Dios está aquí. Y la segunda parte dice, tan cierto como el aire que respiro. Y yo fui a cantarla y yo dije, no, yo no puedo cantar esa canción, yo no estoy respirando con el aire natural, yo estoy respirando con oxígeno asistido. Paré de cantar y yo le dije, Señor, yo quisiera cantar, pero sin tener que depender de esto. Ya estaba yo muy cansado de este oxígeno, eso cansa. ¿Quién creyera fatiga? Y yo renuncié a esa canción más que por rebeldía, más que por protesta, por clamor, Señor. Yo quisiera cantarte esta canción sin necesidad de esa manguerita de oxígeno. Y de pronto me llegó un pensamiento que entendí como el niño aquel, que no era mi pensamiento. ¿Quieres cantar sin esa manguerita? Quítesela. Yo quítesela. Pues me la quité, cerré el grifo del oxígeno y dije, ok, ahí voy. Dios está aquí. Tomé aire. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Y pude cantarla. Cuando en ese llegó la enfermera, no sé si por casualidad o ella se dio cuenta, no sé si hay alguna alarma o algo que indica que el oxígeno no está fluyendo, y llegó rápido. Señor Escobar, ¿qué pasó? ¿Por qué se quitó el oxígeno? Yo le dije, no, es que yo quería cantarle a Dios con libertad y él me dio permiso, Dios me dio permiso. No, qué permiso ni que nada, usted no puede quitarse el oxígeno. Sí, sí puedo. Ella se fue y a los 2 minutos llegó con un médico. El médico enojado. Señor Escobar, ¿usted se quiere matar o qué? ¿Por qué se quitó el oxígeno? No, es que Dios me dio permiso. Yo quería cantarle a Dios con libertad y él me dio permiso. ¿Cuál permiso? Y entonces, sí, sí, en serio, estoy bien. Entonces me examinó, me puso por aquí, por la espalda, por aquí, y luego me dijo, haga 10 cuclillas. Y yo estaba muy débil, pero le dije, va para esa. Y le dije, yo le hago 20 si quiere, y las hice. Y el hombre me dijo, no sé qué pasó, pero lo felicito. Usted ya está bien y ya no necesita más el oxígeno. Déjelo cerrado. ¿Sabían eso? Ahí Dios me habló en medio del pensamiento, pero también hubo un elemento allí del que hablamos hoy, fe. Dios me habló el pensamiento, quítatelo. Él no, es que la fe es la obediencia a la palabra de Dios, donde Dios nos dice algo y la fe tiene que tener una obra, porque la fe sin obra. No, yo le creo a Dios, yo sé que Dios me habló. Bueno, si yo lo creo, entonces, ¿cuál es tu accionar? Quitárselo y cerrar. Y enseguida, cuando vino el médico, decirle qué pasó. Entonces, esa es fe. De pronto, si me acuerdan, el próxima semana hablamos un poquito de algunas experiencias que yo quiero compartir, cómo Dios nos ha hablado. Yo no sé si hablé con ustedes alguna vez que Dios me ha enviado un ángel en varias ocasiones, pero por lo menos dos quisiera hablarles en la próxima, muy contundentes. ¿Se los he contado de pronto? Bueno, No, hermano. ahí les dejo la inquietud. Es una experiencia y no es algo, yo iba a decir que no es algo del otro mundo, pero sí es del otro mundo que se vivió en este mundo. Porque Dios
lo hace. Y ustedes van a tener experiencias y seguro ya han tenido. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Hoy se nos fue largo ya después de que había ya despedido. Señor Jesús, es que la verdad que me encanta estar con ustedes. Oramos, Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, en esta hora, por este momento que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por este espacio, por esta lección, Padre mío. Te ruego, Señor, que tú aumentes nuestra fe, que nos permita, Señor, recibir tu salvación, que es por gracia a través de la fe, que podamos conservarla, Señor, y seguirte con todo el alma, con todo el corazón, para honrarte y para bendecirte. Danos una noche tranquila, oh Dios, y cuida de cada uno, te ruego. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, ay, se cerró aquí. Vamos a hacer la fotico. Vamos a hacer la fotico. Hermana Livania, baje la cámara un poquito que está así como muy colgadita. Eso. Muy bien, ahí todos lindos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya quedó. Hermano Danilo no se ríe. Rías, hermano. Ahí le sacó la risa, pero... Sí, sí, a la fuerza, a la fuerza. La fuerza. A la fuerza, mi hermano. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Dios le Dios bendiga. los Hasta el próximo. bendiga. Dios los Muchas bendiga, gracias. gracias. Bueno, buenas noches. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes. Salir aquí. Salir. Finalizar.